Los epitelios tienen que unirse necesariamente al tejido conjuntivo, porque estas láminas de células, sin espacios entre las células, no contienen vasos sanguíneos. Al no contener vasos sanguíneos, si estuvieran separados del tejido conjuntivo, donde se colocan los vasos sanguíneos, en la matriz extracelular, aunque los vasos sanguíneos en sí son epitelios, pues si se separase del conjuntivo no podrían nutrirse las células adecuadamente y morirían. En realidad la difusión es un fenómeno bastante limitado y en un organismo pluricelular con células muy activas, como pongamos nosotros, los requerimientos de nutrientes y de oxígeno son muy altos. Eso hace que las células normalmente no estén mucho más alejadas de 50, 100, quizás en algunos casos excepcionales, 200 micras de un vaso sanguíneo. Para que el epitelio se pueda adherir correctamente al tejido conjuntivo, existe una especie de interfaz especial que se denomina la lámina basal. La lámina basal va a estar sintetizada tanto por las células presentes en la matriz como por las células del propio epitelio. Cuando lo observamos al microscopio electrónico, lo que observamos es una zona por debajo de la célula epitelial donde el punteado es mucho más fino. Queda como un espacio entre la membrana plasmática y la lámina basal. Y luego al otro lado pues queda el tejido conjuntivo. Con técnicas de criograbado se puede incluso observar mejor cómo esa zona fina, que sería la lámina basal, pues acaba también conectada. Poco a poco se va integrando en el tejido conjuntivo de manera que permite una buena adherencia. Hay que decir aquí que a veces también veréis el nombre de membrana basal. La membrana basal es el concepto de microscopía óptica, la lámina basal es el concepto de microscopía electrónica. Esencialmente son lo mismo, pero no del todo, porque cuando lo vemos al electrónico podemos distinguir esta zona más fina, que sería la lámina basal, y la zona adyacente de fibras reticulares de colágeno, que se denomina lámina reticular. En cambio, cuando lo vemos al óptico, las dos se ven juntas. Luego la membrana basal no es un concepto idéntico, no se puede decir que sea la suma de las dos, pero al electrónico aparecerían representadas por la lámina basal y la lámina reticular. Esta lámina basal está formada por cuatro componentes principales. Por un lado, un colágeno, el colágeno de tipo 4. Este es un colágeno globular en el que las cadenas se unen de manera trimérica, como en el colágeno normal, que forma una parte fibrosa y unas partes lobulares. Se integran, pero se van a integrar formando una red bidimensional. Estas cadenas tienen propiedades autoadhesivas entre ellas y con otros elementos y forman como una especie de mallazo. No obviamente tan bonito normalmente como se ve aquí en el dibujo, tan cuadriculado como se ve en el dibujo, pero algo similar. Forman el entramado sobre el que se van a unir las otras proteínas. Luego tenemos una proteína adhesiva, equivalente a la fibronectina, que serían las lamininas. Las lamininas se integran junto a esta red y hacen que la red a su vez vaya a tener propiedades por adherirse a múltiples cosas, a las células, a las integrinas con la secuencia esta RGD o al tejido conjuntivo que se encuentre por debajo. Tenemos también el nidógeno o entactina, que es una proteína que enlaza el colágeno tipo 4 y las lamininas. Y luego tenemos el perlecán, que es un proteoglicano, que también es capaz de interaccionar con distintos dominios de la matriz y de la superficie celular. Es decir, sobre una zona estructural, que es el colágeno de tipo 4, pues nos vamos a encontrar muchos tipos de proteínas y de glicoproteínas adhesivas que integran estos componentes entre sí y también con lo que tenemos por arriba, con la célula epitelial, especialmente con las integrinas, y por debajo con los tejidos conjuntivos de la lámina reticular y luego con el tejido conjuntivo normal que se encuentre debajo, es decir, con el colágeno tipo 3 y con el colágeno tipo 1 normalmente que habrá por debajo. El colágeno tipo 4, como os digo, es la parte estructural fundamental. Es un colágeno con cabeza globular, si os fijáis, parece una molécula de colágeno normal, de hecho es una molécula de colágeno,
y en el extremo N-terminal, este extremo N-terminal tiene la capacidad de adherirse entre ellos, formando tetrámeros de colágeno de tipo 4 unidos por la cola, que parecen ser la base de la formación de estos retículos que constituyen el entramado en el que se apoya la lámina basal. Luego, la zona C-terminal también es capaz de adherirse unas con otras formando dímeros. Todo esto es lo que va a contribuir a la formación de esa estructura. Sobre estos dominios se va a unir la laminina. La laminina, la verdad es que tiene un cierto parecido también con el colágeno, aunque no sé hasta qué punto la homología, pero si os fijáis también son 3 cadenas enrolladas en hélice, solo que de los extremos de estas cadenas pues tenemos dominios globulares con capacidades adhesivas. Adhesivas para el colágeno, adhesivas para carbohidratos, para integrinas, para todo tipo de cosas. Aquí tenéis una lista más o menos de las cosas que he encontrado. Polisacáridos, integrinas, colágeno, colágeno tipo 4, lípidos sulfatados. Los lípidos sulfatados aparecen en las membranas, en la superficie de las membranas plasmáticas. Estas células son por las que tiene afinidad la célula epitelial de las que se va a unir. El colágeno forma la estructura, pero no se adhiere la célula directamente al colágeno de tipo 4, sino a la laminina fundamentalmente, aunque hay otras sustancias que también actúan. Cada epitelio está formado por tipos de células distintas, no va a ser lo mismo el epitelio, digamos, del hígado que el epitelio del intestino delgado, y tendrá sus lamininas particulares. De hecho, por un lado son las células las que fabrican las lamininas, pero por otro lado pensad también que la superficie que queda de lamininas es la que permite a ese tipo de células migrar y colonizarlo. Eso es importante sobre todo en fenómenos de reparación. Imaginaros por ejemplo en la piel, cuando se daña la piel, si la herida no es muy profunda, salta la epidermis, que es el epitelio, pero se mantiene la lámina basal, y esta lámina basal es la que permite fácilmente que las células que han quedado en el borde y no hayan sido dañadas proliferen y de nuevo se vuelvan a adherir a la antigua superficie, regenerando la piel, regenerando la epidermis tal y como estaba. Pensad, por ejemplo, cuando nos quemamos con el sol o algo por el estilo.